Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es, hermanos? Agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de poder compartir en esta tarde el mensaje de tu palabra. Queremos, Señor, que seas tú, Padre, ministrando al corazón de cada hermano que ha venido con alguna necesidad, que ha venido con el propósito de aprender algo nuevo de tu palabra. Señor, sé tú durante este tiempo que me has permitido, Señor, compartir con ellos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, como dice el capítulo 12, de los versículos 1 y 2. Dice al final del 2 que es agradable y perfecta. Pero para llegar a esa voluntad de Dios para nuestra vida agradable y perfecta, como lo menciona, hay muchos elementos que debemos de considerar y de tomar en cuenta como cristianos. Pablo venía hablando en la carta de los Romanos, en el capítulo 5, el versículo 1, habla sobre la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en esta carta enseña una de las doctrinas claves para nosotros. Enseña la doctrina de la justificación y la gracia de Dios para nuestra vida. Y el pastor muchas veces nos ha enseñado desde el púlpito qué es ser justificado. Dice el pastor, ¿verdad? A través de la palabra, lo que nos enseña es que es ser declarado inocente aún siendo culpable, ¿verdad? Nos llevan a algún tribunal, usted cometió algún delito según la ley, lo juzgan, presentan pruebas y lo declaran culpable. Pero por medio de la justificación nosotros podemos ser declarados inocentes aún siendo culpables. Pues Pablo desde el capítulo 1 al capítulo 11 les presenta esta doctrina a los cristianos que les ha sido enviada esta carta. Ahí van judíos que probablemente fueron convertidos en el Pentecostés, y también iban pues gentiles, personas que no eran judíos, ¿verdad? Que eran de otros pueblos y naciones. Así que Pablo les presenta esta doctrina clave y fundamental para todo cristiano, que es la justificación. Ahora bien, después de Pablo haber presentado esta doctrina y saber que la justificación no puede ir separada de la santificación, Pablo nos va a hablar en el capítulo 1 y en el capítulo 2 esos elementos claves que todo cristiano debe tener. Fíjese bien, la justificación no puede ir separada de la santificación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos, algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, este lema, ¿verdad? Que salvo siempre salvo. Muchas veces nos confundimos con este lema, salvo siempre salvo, voy a hacer yo lo que quiero. No, en ningún momento. Pablo no está enseñando eso. Pablo enseña que desde el momento que nosotros hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo, aún siendo culpables, nosotros podemos entrar dentro de esa santificación, que no es la forma como yo me voy a portar o depende de mí, no. Es a través de la justificación que nosotros entramos a la santificación. Entonces no podemos separar una cosa de la otra. O sea que no podemos vivir nosotros, que somos cristianos, que hemos recibido a Cristo, que hemos sido justificados, no podemos vivir fuera de la santificación que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Por qué? Fíjese que el libro de Hebreos, vamos a Hebreos por favor, el capítulo 12. Nos habla acerca de esto. Espere que no lo vaya. 12, 14, el versículo final del 14.
que dice al final del 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien, siguiendo con la idea, la doctrina de la justificación no puede estar separada de la santificación. Entonces, desde el momento que somos justificados, somos también santificados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Porque sabemos y entendemos que no es el mérito propio, que no es lo que yo haga, lo que me permite entrar dentro de la gracia de Dios o recibir esa salvación que no pude haber obtenido por muy bien que yo me portara, por muchas cosas buenas que yo hiciera, no la iba a poder alcanzar, sino por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entendiendo esto, vamos a ir al versículo donde estábamos. El versículo 1. Fíjese bien. Toda la vida del creyente es un culto a Dios. Dice el versículo 1, donde leímos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese bien, toda la vida del creyente es un culto a Dios. Debemos de tomar en cuenta, hermanos, que como cristianos nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios. Y ahí habla acerca del culto. El versículo 1 habla de ese culto racional que nosotros debemos de presentar ante Dios. Muy bien, ¿cómo debe de ser este culto que nosotros debemos de dar o de presentar delante de Dios? Cuando nosotros venimos, ¿verdad?, aquí a la iglesia y decimos, vamos al culto, ¿verdad? ¿Cuántos lo dijeron el día de ahora? Ahora es domingo, es día de ir al culto, dijimos nosotros. Y nos venimos y nos presentamos en este lugar en el cual está destinado para que nosotros podamos adorar a Dios. Ahora bien, dice, toda nuestra vida es un culto a Dios. Aquí nosotros vemos que nuestra vida, ¿verdad?, tiene que ser un culto a nuestro Señor Jesús. Toda nuestra vida tiene que ser un culto a nuestro Dios. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las actitudes que nosotros debemos de tener cuando estamos dentro de este culto, cuando estamos dentro de este lugar que Dios nos ha permitido obtener. Vamos a ver. El culto implica el buen uso de todo el cuerpo. Vamos a Romanos 6:13. El culto implica el buen uso de todo el cuerpo. Vámonos un poquito más atrás. ¿Lo tenemos, hermano? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El culto implica el buen uso de todo el cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a presentar nosotros nuestro cuerpo? ¿Cómo vamos a presentar nosotros ese sacrificio delante de Dios? Acordémonos que Jesús, cuando vino a morir por nosotros, lo dio todo. Jesús vino y se entregó totalmente, completamente por nosotros. Ahora bien, ¿cómo es el culto que nosotros debemos de presentar a Dios? Debemos de hacernos esa pregunta. ¿Cómo es ese culto que nosotros vamos a presentar a Dios? Si nosotros tenemos un ejemplo claro de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Dice que Él, siendo Dios, no estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó completamente y se entregó por nosotros hasta la muerte, dice, siendo obediente, hasta la muerte y muerte en cruz. La muerte de cruz era una de las formas de morir antiguamente más vergonzosas. Era una forma de morir con mucha vergüenza, con mucha pena. A eso se expuso el Señor Jesús cuando vino y dio su vida por nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros presentamos o qué es lo que nosotros hacemos cuando nos presentamos delante de Dios? ¿Cómo tiene que ser ese culto? Esa palabra viene del griego que significa
que significa la palabra del griego, por aquí la tengo, ya le digo, latreía. Esa palabra también la encontramos en Romanos 9. Esa palabra habla de el culto sacrificial que se hacía en el Antiguo Testamento, cuando se presentaban los rituales y el sacerdote presentaba, ¿verdad?, aquel sacrificio que era el matar, ¿verdad?, el cordero y presentarlo y derramar su sangre y presentarlo delante de Dios. Ahora bien, esa era una manifestación, era un ritual externo, era un ritual que se presentaba. Ahora bien, ¿cómo debe de ser la forma en que nosotros debemos de presentarlos delante de Dios? Acuérdese que le estaba diciendo que la justificación no puede estar separada de la santificación. Y nosotros, si todo nuestro cuerpo tiene que glorificar a Dios, lo tenemos que hacer en forma física, que es nuestro cuerpo, y también de una forma externa, que es nuestro interior. No solamente nuestra parte física. No es solamente de venir y sentarnos automáticamente en el lugar, sino es de traer ese corazón dispuesto, esa parte interna que hay dentro de nosotros. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no es solamente de venirse a sentar y de decir, como le decía yo al inicio, voy a ir al culto y me voy a ir a sentar y voy a escuchar y voy a cantar, si me puede el coro, si no me lo puedo. Muchas veces desperdiciamos mucho del tiempo que nosotros invertimos en venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese culto racional, quiere decir con el entendimiento, viene del griego lógicos, que significa lógica, con entendimiento. No lo hacemos nosotros con el entendimiento. Mira, hermano, muchos de los signos que hay en el himnario tienen unas verdades bíblicas preciosas que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque a la hora de alabar a Dios, porque a la hora de presentar esa adoración a Dios, no lo estamos haciendo como debiera ser o como lo que Dios espera. No es solamente de presentarnos en forma de ritual como se hacía en el Antiguo Testamento, sino es venir de una manera interna, de adentro. Esa devoción con la que usted venga a la iglesia es importante, hermanos. Es importante, por eso le decía yo, aquí estamos aprendiendo elementos importantes que nos van a ayudar a conocer el final del versículo 2, que dice la voluntad de Dios agradable y perfecta, porque muchas veces se nos ha predicado y nosotros leemos el versículo y es bien bonito cuando el versículo dice, ¿verdad? La voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta, qué bien, pero nos saltamos todo lo anterior a ese versículo. Y es ahí donde muchas veces nosotros no vemos resultados en nuestra vida, porque muchas veces solamente agarramos pedacitos de texto bíblico, ¿verdad? Para tomarnos y agarrarnos de ellos y aferrarnos, y no estamos viendo lo que dice anterior a eso. Eso es lo que estamos viendo aquí. Dice que nuestro cuerpo es lo tenemos que presentar, y eso tiene que ser como culto racional. Pablo ahí relaciona esas dos palabras como culto racional. ¿Por qué? Porque ese culto es nuestra forma externa de manifestarlo. Muy bien, usted vino ahora, que bien, dedicó de su tiempo para poder estar aquí y compartir y escuchar la palabra, escuchar lo que Dios tenía preparado para usted. Ahora bien, ¿cómo está nuestra forma interna? ¿Cómo está nuestro interior? ¿Con qué disposición venimos? Entonces, si nosotros decimos que Cristo lo dio todo, se entregó todo por nosotros, porque muchas veces cuando nosotros nos disponemos pues a hacer algo para la obra del Señor, tiene que haber una verdadera disposición y una entrega. Cuando nosotros estamos acá como encargados de ministerio o sirviéndole a Dios, vemos que en los ministerios hay muchas personas que vienen a servir, pero que lo hacen de una manera a medias. Entonces, ¿cómo está ese culto racional que ellos deben de presentar ante Dios? ¿Cómo estará? ¿Estará agradando a Dios la forma en cómo ellos han dispuesto servirle al Señor? ¿Estará agradando a Jesús la forma en cómo nosotros estamos sirviéndole a Él? Si cuando cantamos muchas veces, ¿verdad? Solo yo a mis alumnos
niños, ustedes saben que soy docente, a los niños el día lunes se les saca, ¿verdad?, la formación, el lunes cívico, y pues se canta el himno nacional. Y ahí estamos, ¿verdad?, cantando el himno nacional, y más de alguna vez por las correderas o los apuros que hubo ahí para comenzar el acto, no se puso el sonido y se canta así como decimos a capela, sin música. No se oye nada, hermanos. Allá están aquellos, ¿verdad? Y otros están puyando pellizcando al vecino. Están hasta así, algunos hasta así, ¿verdad? Entonces vengo yo, cuando ustedes saben que docentes hay de todo. Hay compañeros que tienen autoridad y mandan al grupo. Amén, gloria a Dios, no me complico, ¿verdad? Pero hay algunos que, tengo uno que nada, ¿verdad? Él está ahí, pero como que no está ahí el pobre hombre. Ahí los cipotes, cuando él está ahí, uno tiene que salir a ver cómo le ayuda, porque los cipotes se ponen a platicar entre ellos. Bueno, entonces me toca intervenir. Permítame, profe, le digo yo, vea, con un poco de pena, porque yo digo, bueno, él debería de tener la autoridad aquí, pero como les digo, hay de todo tipo de personalidades, ¿verdad? Entonces vengo e interfiero, ¿verdad? Y les digo, bueno, párenme esto, vamos a comenzar de nuevo. ¿Cómo vamos a cantar el himno? Con orgullo, con identidad, esa identidad que debemos de tener todos, los salvadoreños, les digo yo a ellos, ¿verdad? Aquí le podría decir esa identidad que debemos de tener todos los cristianos. Y comenzamos, bueno, comencemos, les digo, va. Ahora sí, todos firmes en su posición, firmes completamente y sin estar molestando al compañero, y comenzamos nuevamente. Ya se escucha por lo menos, saludemos un poquito, va subiendo, va. Paro nuevamente, bueno, no estoy escuchando, volvamos nuevamente. Y ya empieza, ¿por qué? Porque con el objetivo de eso es fomentar la identidad en nuestros niños y en nuestras niñas. Porque se ha visto que los niños pasan desde parvularia hasta bachillerato cantando el himno, salen y no se lo pueden. O la oración a la bandera. Entonces, ¿qué estamos fomentando nosotros como maestros en ellos? La identidad. Que ellos se sientan orgullosos de ser salvadoreños, que canten su himno con orgullo. Ahora bien, ahora yo le digo, ahora como cristianos, ¿cómo debemos de cantar? Si muchas veces el pastor ha hecho lo mismo y se ha parado, ¿verdad? Y ha parado todo, ha hecho lo que yo he hecho muchas veces. Y ha dicho, bueno, hermanos, vamos a comenzar de nuevo porque vamos a adorar a Dios. Y tiene que estar el hermano que está aquí enfrente haciendo una que otra pirueta para motivar a la población, para motivar al pueblo de Dios a que cante. ¿Cómo es posible? No es posible. Si aquí deberíamos de venir todos con gozo, con el himnario listo, dispuestos a alabar y a glorificar el nombre de Dios. Amén, hermanos. Miren, hay un himno precioso que tiene una enseñanza grande en la Biblia, el 188, maravillosa gracia, de lo que estamos hablando aquí ahorita. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más grande que la mar, más grande que mis culpas, clavadas en la cruz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Hermanos, y ahí le está dando una gran enseñanza, amén. Esta alabanza le está dando una enseñanza bíblica grande, que si usted no leyó la Biblia se fortaleció con esa gracia, que si usted pues por sus afanes, por una otra cosa que ha pasado en su día a día, no ha podido entablar esa relación con Dios, esa alabanza que al pastor le gusta, el número 3, él siempre lo manifiesta a la hora que la canta. Ahora la cantó, siempre dice, esta alabanza yo la canto de corazón, esta alabanza yo, si es posible, lloro cuando la canto. ¿Por qué? Porque usted está cantando de su corazón al corazón de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ese culto racional que Dios demanda y quiere que nosotros tengamos, no lo hacemos y lo dejamos desapercibido. Mire, yo he tenido uno que otro pleito con mi esposo, lo voy a decir. El pastor dice, hoy no me van a dar de cenar, ahora yo voy a decir, ahora voy a cenar yo sola, ¿verdad? Porque no es que él me dé a mí, ¿verdad? Sino que voy a cenar yo sola. Pero yo he tenido uno que otro problema con él, porque yo digo, a la hora que yo vengo al culto, vengo al culto. No vengo con las disculpas que si alguno viene, ¿verdad? Y quiere comer algo, está bien. Pero si yo vengo con tiempo, ¿verdad? Yo paso por la cafetería y me tomo un café y me quedo ahí. Pero si yo no vengo con tiempo,
yo me vengo, porque yo tengo que estar aquí al inicio, cuando comienza el culto, en la primera alabanza. Y él no, ¿verdad? Que él como es bien platicón, como ahí anda hablando y anda bromeando, ¿verdad? Y él se queda. Y viene apareciendo la hora que el pastor está predicando. Ahí yo me le quedo bien. Allá te hubieras quedado abajo, le digo. Y ya que venís, mira la hora que es. Vea, ya he tenido muchas molestias. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si yo vengo acá a la iglesia, yo vengo a adorar a Dios. Yo vengo a consagrar esa hora y media y ahora les hemos recortado el culto. Lo debo de consagrar para Dios. Entonces de eso es lo que está hablando. Ese culto racional, esa adoración que usted debe de tener, esa actitud con la que debe de tener. También, ¿verdad? Algunos, no sé si por su trabajo, ¿verdad? Si usted viene tarde por su trabajo, amén, hermano, está bien. Pero si viene tarde por su trabajo, ¿qué le pesa esta prédica? Si viene tarde, perdón, porque le da la gana venir tarde, ¿qué le pese? Porque el culto comienza a las 6 los días de semana, a las 5 los días domingo y a las 9 el domingo por la mañana. Y si usted viene, ahí ya casi cuando el pastor está dando, ¿verdad?, el llamado, pues que le pese un poco. Porque si viene de su trabajo, no. Si viene de su trabajo, usted viene con esa disposición, con esa entrega, y Dios conoce su corazón y lo sabe. Pero si lo hizo porque allá se quedó, ¿verdad?, en su casa, tranquilo, no vio la hora, no midió el tiempo, no hizo el esfuerzo. Si le estoy diciendo que Cristo lo dio todo por nosotros, si le estoy diciendo que Cristo lo entregó todo, entonces ¿por qué nosotros vamos a dar las cosas a medias? ¿Por qué vamos a entregar nuestra adoración y la vamos a hacer mediocremente? Mire, yo este año he tenido una que otra situación complicada. Vea, como todo, es normal. No todo nos va a salir como nosotros queremos. Gloria a Dios que la mayoría de cosas sí salen bien, pero hay algunas que no salen. Y en ese momento donde estamos quizás nosotros con un poco de carga en nuestro corazón y un poco atribulados, yo me sentaba y meditaba, ¿verdad? Y le decía, Señor, ¿y por qué esto no está saliendo como yo espero, como yo quiero? Y Dios me recordó algo y me lo hizo al entendimiento, como Dios nos habla todo. Dios le puede hablar a través de esta prédica, le puede hablar a través de la Biblia cuando usted la abre, si es que la abre, ¿verdad? Le puede hablar a través de ahí, ¿verdad? Oyendo prédicas. Y Dios me decía, y yo entendí eso, que ningún día que yo he estado aquí adorando a Dios con un corazón dispuesto va a quedar en vano. Vea, porque han pasado vigilias, han pasado viernes de milagros, han pasado lunes de familia, han pasado miércoles de estudio bíblico, pero ninguno de los días que yo he estado aquí con un corazón dispuesto, con el deseo en mi corazón de honrar a Dios a través del ministerio que me ha dado y de adorarle a la hora del culto, va a quedar en vano. Y Dios me hacía sentir eso en mi corazón. Yo le decía, gracias Señor, porque me has ministrado, porque he entendido, ¿verdad?, que muchas veces las cosas no van a salir como yo quiero exactamente, pero sí voy a entender que siempre, siempre va a haber bendición cuando usted está en esa silla dispuesto a alabar a Dios. Amén. Amén. Muy bien. Fíjese bien, el culto requiere santidad. También es importante, el culto requiere santidad. Cuando el sacerdote presentaba el sacrificio, tenía que ser de un cordero sin ningún defecto. Ahí está la hermana Rosalba, que con ella llevé esa clase y me quedó todo claro, ¿verdad? No podía ser un cordero que estuviera quebrado, decir, este quebrado le voy a dar, ve al Señor, este le voy a llevar, este quebrado, o este que no tiene un ojo, o este que se le cayó la pata, ¿verdad? Este le voy a dar al Señor. No, ese cordero tenía que ser perfecto, hermanos. Ese cordero que usted presentaba a Dios en el Antiguo Testamento tenía que ser un cordero perfecto. Ahora bien, igual es la forma en como nosotros lo debemos de presentar a Dios. No solamente con nuestra adoración, sino con nuestro cuerpo, sabiendo que día a día nosotros tenemos que santificarnos en su verdad. Porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios. Y aunque algunos quieren obviarse esa parte de la Biblia, que sin santidad, no. Las cosas están establecidas, la palabra está escrita y nosotros no la podemos cambiar.
uno de los atributos de Dios, si usted no lo sabía, es la inmutabilidad. ¿Y qué es eso, hermano? La inmutabilidad es que Dios no cambia. Dios es el mismo, ha sido el mismo, será el mismo siempre y su palabra no va a cambiar. Porque usted quiera estirarla o porque usted quiera jalarla o porque usted quiera acomodarla a su estilo de vida o a su forma de ser, la palabra no va a cambiar, la palabra es la misma. Y Dios requiere que nosotros nos presentemos delante de Él con esa santidad, con esa pureza de nuestro cuerpo y de nuestro interior. Vamos a ver, vamos a seguir. El culto tiene como meta agradar a Dios. Oiga bien, el culto tiene como meta agradar a Dios. O sea que el culto no es cuando nosotros venimos acá, lo vamos a aplicar. Cuando nosotros venimos acá, el culto no es para agradarnos a nosotros mismos. Ah, hoy sí me gustó el hermano que estuvo cantando. Hoy sí me gustó el hermano que predicó. Hoy sí me gustó tal y cual. No, el culto no es para usted. Entienda esto. El culto es para que nosotros vengamos acá a adorar a Dios. Y usted se va a presentar, porque no se presenta delante de ningún hombre, se presenta delante de Dios que está allá viendo nuestro actuar, viendo y escudriñando nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, el culto tiene como meta agradar a Dios. Aquí usted va a aprender esta noche que el culto tiene como meta agradar a Dios y que no importa las personas que estén acá, si el cantante se equivocó, si se está destemplado, si no ensayó, si el hermano se equivocó al tocar, ¿verdad? Y cualquiera de las cosas que puedan pasar aquí al frente, eso no importa. Lo importante es lo que usted presente delante de Dios y saber que el culto es para agradar a Dios. Claro, todos los que estamos acá nos preparamos de una forma o de otra para presentar bien nuestro servicio ante Dios. Los hermanos que cantan ensayan. Ellos dedican su tiempo, ensayan. Claro, ellos hacen su esfuerzo, hacen su parte. Entonces, pero ¿por qué? Porque todos queremos presentarle a Dios algo bueno. Algo que he aprendido del pastor Roberto es que todo lo que nosotros hacemos para Dios lo tenemos que hacer con excelencia, con calidad, dar lo mejor de nosotros. Esa es una enseñanza grande, porque a la medida que usted se disponga y abra su mente y su corazón y lo haga de esa forma, va a haber la bendición de Dios para su vida. Ahora bien, ya vimos el versículo número 1. Vamos a terminar con el número 2. Se me movió esto. Decía el 1, lo vamos a repetir. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí le queda la enseñanza de este primer versículo, y retomando los puntos que he tratado con ustedes, les voy a mencionar lo siguiente. El culto implica el buen uso de todo el cuerpo. El culto requiere santidad. El culto tiene como meta agradar a Dios. Ahí está la enseñanza de ese versículo 1. Ahora bien, vamos con el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese bien, ya aprendimos la enseñanza del versículo 1. Ahora vamos a finalizar con el 2 y vamos a saber cuál es esa enseñanza para nuestra vida. Que es, dice, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora bien, yo quiero invitarles que vayamos a 2 Corintios 3:18. No, perdón, hermano. Romanos 8:8. El creyente justificado tiene que ser transformado. Ahí vamos un poquito atrás. 8:8. Vamos a ver qué dice. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjese bien, decía el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muy bien, aquí este versículo nos está hablando
cómo nosotros podemos o debemos de ser transformados. Cuando la Biblia habla de 2 edades, habla de la edad presente y de la edad venidera. Cuando la palabra de Dios habla de la edad presente, se está refiriendo a Adán, a la carne, y cuando habla de la edad venidera, se está refiriendo a Cristo. Ahora bien, la palabra nos está diciendo que debemos de nosotros transformar nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos vivir de acorde o según las normas establecidas de este mundo. Nosotros sabemos como cristianos perfectamente que este mundo no nos da nada bueno, que este mundo nosotros no podemos quedarnos en la edad presente. Si nosotros nos quedamos en la edad presente, estamos en nuestra carne, no nos estamos dejando transformar. El cristiano tiene la responsabilidad de dejarse transformar, y el que transforma es el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo me voy a dejar transformar por ese glorioso Espíritu Santo? Únicamente quedémonos acá, únicamente vengamos y escuchamos, expongámonos a la palabra, escuchemos el mensaje a tiempo, escuchemos, ¿verdad?, la palabra del Señor, para que ese Espíritu Santo nos pueda transformar, porque el objetivo es que como cristianos no nos quedemos en esta edad presente, porque la Biblia nos enseña que somos de este mundo, que estamos, en este mundo, pero que no somos de este mundo. Entonces, la edad presente representa el pecado, representa que si yo como cristiano decido vivir en pecado, decido vivir una vida desordenada fuera de la voluntad de Dios, no voy a llegar a conocer esa voluntad al final. Y al final nos lamentamos y nos quejamos y decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hemos decidido vivir en la edad presente. Hemos decidido vivir conforme a los rudimentos de nuestra carne. Hemos decidido vivir en pecado. Hemos decidido apartar al Señor de nuestra vida y no trascender espiritualmente. Ahora bien, si usted decide pasarse a la edad futura, que es donde nosotros vemos la parte espiritual de esto, entonces usted tiene que transformar su entendimiento y pasarse a esa edad futura, a lo que viene. Nosotros esperamos la redención de nuestro Señor, amén, hermanos. Nosotros estamos orando y clamando por su venida, amén. Estamos esperando que el Señor venga por su iglesia. Este mundo ya no da más. Nosotros estamos ahí escuchando las noticias que se aproxima prácticamente la Tercera Guerra Mundial. Estamos viendo todos los acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor, y muchas veces lo vemos con indiferencia. Muchas veces ni cuenta nos damos, porque no, ¿para qué voy a ver las noticias? Tanto muerto y más muerto, ¿verdad? Mejor veo la novela. Aquí sí, ¿verdad? La misma historia de siempre, la misma historia bayunca de siempre y el mismo final. ¿Verdad? Pero aquí estoy bien, pero no ve las noticias, ¿para qué tanto? Matado y matado y matado. Es importante que nosotros conozcamos qué es lo que está pasando en nuestros días. Es importante que nosotros sepamos qué está ocurriendo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene. Ya se dedicó un poco al estudio de la palabra, ya fue a ver cuáles son las profecías que se esperan que se cumplan en la palabra. ¿Se ha preocupado usted por eso, hermano? Porque si no, entonces no estamos siendo transformados. Entonces no estamos pasando a esa edad futura que nos espera con nuestro Redentor. Entonces, si nosotros nos quedamos en nuestra edad presente y no trascendemos a nuestra edad futura, definitivamente no espere conocer cuál es la voluntad de Dios, hermanos, para su vida. Si usted no está haciendo nada para que el Espíritu Santo lo transforme y ni siquiera se preocupa por estar aquí, amén, por todos los que están acá, pero hay muchos que quizás el día de ahora por cualquier situación no vinieron. Cuando nosotros venimos nos estamos exponiendo, estamos aquí presentándolos delante de Dios para que Él nos transforme, para que Él nos cambie, para que Él nos renueve. Entonces estamos dentro de esa edad futura que nosotros deseamos, que nosotros esperamos, que el Señor se manifieste, que el Señor conteste. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos muchas peticiones delante de Dios, muchas necesidades, muchas cosas que queremos que el
Señor nos respalde y queremos llegar al final de ese capítulo 2. Pero ¿cómo vamos a conocer esa voluntad de Dios cuando nosotros nos hayamos verdaderamente puesto en esa edad? Cuando nosotros hayamos decidido exponernos a la palabra de Dios y dejar que ella nos gobierne. Vamos a seguir. Fíjese bien, existe el peligro de conformarse al mundo. Existe el peligro que nos conformemos. Existe el peligro que dejemos de intentarlo. Porque si bien es cierto, nosotros pues en nuestra carne, decía el mismo Pablo en la misma carta, miserable de mí, ¿quién me podrá separar de este cuerpo de muerte? Muchas veces nosotros lo que hacemos con nuestro pecado es rendirnos ante Él. Entonces ahí el punto dice que muchas veces nos conformamos, hermano. Muchas veces nos conformamos, o sea que ya este problema no lo pude solucionar, ya esta situación no la pude arreglar, entonces así la voy a dejar, Dios es misericordioso. Ocupamos la frase con la que yo inicié, salvo siempre salvo. Si yo acepto a Cristo, pues vea, yo realmente pienso que una persona que ha sido expuesta a la palabra y que el Espíritu Santo mora en él y que ha sido justificado. Porque hablemoslo claro, o sea, ¿por qué no se casa? Es que no estoy seguro. Lo felicito. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No le quite el tiempo a la otra o al otro. Aquí no estamos jugando pipis y gaña, ¿verdad? A ver qué, chingolingo, a ver quién se gana el premio. No. ¿Sabe lo que quiere de Dios? Si sabe lo que quiere de Dios, esfuércese porque Dios lo va a bendecir. Si no sabe lo que quiere de Dios, reciba a Cristo para que Dios le dé el entendimiento. Démele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor. Pedimos por cada dice un fuerte amén. Leamos la palabra del Señor todos en voz alta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias por su amor y su misericordia. Espíritu Santo, les suplicamos que tome control de este tiempo para que sea usted quien nos ministre, quien nos haga comprender, discernir aquellas cosas que vale la pena dejar atrás, que vale la pena, Señor, cambiar por la nueva enseñanza que recibimos hoy en tu palabra, herencia espiritual o herencia familiar, Señor, principios que nos enseñaron nuestros padres erróneamente y que hoy, Señor, debemos sustituir por la enseñanza de tu palabra para poder caminar hacia esa tierra que fluye leche y miel. Deme gracia para transmitir este mensaje con denuedo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Puede tomar asiento. Rompiendo con las enseñanzas de mis padres. Es el sermón en esta hora. Y comienzo pues aclarando, ¿verdad? Que siempre el propósito en la iglesia es el que el hijo pueda ser obediente a sus padres. Hay promesas bíblicas de prosperar, de vivir más, de vivir mejor cuando usted honra a sus padres. Pero hay ocasiones donde nosotros debemos pedir al Señor la sabiduría, el discernimiento para separar aquellos malos ejemplos que nos dieron en algunos casos nuestros padres y que han marcado un estilo de vida que no nos trae frutos buenos, que no nos bendice realmente, sino que nos ata tal vez a una vida de problemas como la que ellos vivieron. Personas que aprendieron a tomar, por ejemplo, en su propia casa, ¿verdad? Yo recuerdo que la primera experiencia que tuve de tomarme un trago fue tomándome los fonditos que quedaban en las reuniones en la casa, ¿verdad? Usted ya sabe cómo les decían. Entonces uno cuando recogía los vasos y veía aquellos fonditos, ¿verdad? Echaba el tapiz también, ¿verdad? Era más saliva que guaro, pero como el bicho no sabe de eso, ¿me entiende? Entonces esas cosas obviamente se las enseñaron sus padres, pero es algo que hay que romperlo, es algo que no puede seguir igual. Algo que tristemente sigue forjándose aún en los hogares cristianos
y que ha sido todos los tiempos y hoy quizás es peor, es el terrible ejemplo que da muchas veces las madres a sus hijas cuando ven las jovencitas que su mamá anda de loca, ¿verdad? Que de repente un día anda con uno, que otro día anda con otro, entonces qué ridículo sería que una mujer así se ponga a chamarrear a la hija que está joven o que está pequeña, si el ejemplo que le ha dado no es el adecuado, si muchas veces ni siquiera buscan un lugar aparte, sino que en la misma casa. Yo he estado teniendo unas consejerías bien duras, hermano,